favor. La siguiente plática, que es bastante interesante, es el manejo de la presión arterial durante la etapa aguda de la enfermedad vascular del infarto, del infarto cerebral. Realmente muy importante porque no sabemos qué tan alto o qué tan bajo manejarla. Yo con la siguiente plática del doctor José Merino va a quedar un poquito claro esto. El doctor José Merino es médico egresado de la Ciudad de México, de la Universidad de Anáhuac, tiene un posgrado en neurología y psiquiatría de enlace, realizado en el Colegio Albert Einstein de Nueva York, y posteriormente tiene el posgrado de enfermedad vascular cerebral, que lo realizó en la Universidad de Western Ontario. Posteriormente tiene un PhD, una maestría de filosofía en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y su línea de investigación tradicionalmente ha sido relacionada con neuroimagen, tratamiento de la enfermedad vascular cerebral en la etapa aguda y efectos en la perfusión. Actualmente es miembro del staff clínico de la sección de diagnóstico de los Institutos Nacionales de Estados Unidos de Neurología y de Enfermedad Vascular Cerebral. Entonces le pedimos al doctor, por favor, que nos hable de tratamiento de la hipertensión arterial. Gracias, buenas tardes. Un placer nuevamente encontrarme con ustedes. Quiero agradecer mucho a Antonio y al resto de Amevas por haberme invitado a dar una charla nuevamente. Ahora voy a hablar sobre el manejo de la presión arterial y casi todo me voy a centrar en la hipertensión, pero un poco voy a hablar de la hipotensión también en el infarto cerebral isquémico. Y primero, muy brevemente, quiero revisar dos conceptos que creo que son fundamentales para realmente entender cuando hablamos, para entender las medidas que tomamos, porque como van a ver hay poca evidencia y un poco nos tenemos que basar en un entendimiento fisiológico. Y uno de estos es el principio de la autorregulación cerebral. Como ustedes saben, el flujo sanguíneo cerebral está dado por la presión de perfusión cerebral y el grado de dilatación de las arterias. Digamos, la resistencia vascular cerebral. Y la presión de perfusión cerebral depende de dos cosas fundamentalmente: la presión arterial media y la presión intracraniana o la presión yugular, dependiendo cuál es mayor, típicamente la presión intracraniana. Si en condiciones normales la presión intracraniana es estable, por lo que la perfusión cerebral básicamente va asociada con la presión arterial media. Entonces depende de nuestra presión qué tanta perfusión tenemos. Ahora, afortunadamente tenemos un mecanismo de autorregulación que permite que mantengamos un flujo cerebral más o menos estable, de alrededor 50 mililitros por cada 100 miligramos por minuto, siempre y cuando la presión de perfusión o la presión arterial media, que es algo mucho más fácil de medir, se mantiene estable en un rango entre, digamos, 60 y 150 aproximadamente. Y esto se logra mediante cambios en el diámetro de las arteriolas en el sistema nervioso, de manera que si la presión arterial aumenta, hay una vasoconstricción refleja que evita que suba demasiado el flujo cerebral, y del mismo modo, si hay una disminución de la presión arterial, hay una vasodilatación, también manteniendo el flujo cerebral de una manera estable. En pacientes crónicamente hipertensos, la curva está desviada un poco a la derecha. Y en pacientes con infarto cerebral, sabemos que en la zona del ictus, en la zona del infarto, hay una pérdida de esta capacidad de autorregulación. Que no sé quién tenga la computadora, okay. De manera que el flujo sanguíneo va a estar determinado simplemente por la presión arterial. Ahora, otro punto clave es que conforme aumenta la presión arterial y el flujo cerebral, aumenta el riesgo de desarrollar edema y transformación hemorrágica, y del mismo modo, si baja mucho la presión, vamos a tener isquemia porque no hay suficiente flujo cerebral. Entonces, este concepto creo que es clave porque nos explica por qué queremos evitar en el infarto cerebral agudo, ya sea bajar mucho la presión arterial o elevar mucho o permitir que se eleve mucho la presión arterial para evitar estos dos problemas, la isquemia y el edema cerebral. Ahora, el segundo concepto importante para entender es la idea de penumbra. Como ustedes saben, cuando hay
oclusión vascular, hay un gradiente de flujo cerebral, de manera que hay una zona central, una zona central en el que el flujo cerebral es tan pequeño que no permite la sobrevida del tejido. Y típicamente con resonancia lo igualamos al área de alteración en la difusión, aunque se ha demostrado que algo del cambio en la difusión puede ser reversible, pero digamos, el centro del área de alteración de la difusión en la resonancia magnética no tiene flujo sanguíneo. Y conforme nos alejamos de ese punto, hay un área donde hay flujo cerebral que está reducido, pero no al grado que cause muerte cerebral inmediata, y solo habrá muerte cerebral si la oclusión persiste por más tiempo. Y esto es lo que llamamos el área de penumbra. Y es el área que nosotros queremos tratar de preservar en los momentos después del infarto. En cierto modo, este pequeño cuadro, que aquí tenemos el flujo cerebral, hay que verlo en el contexto de la diapositiva anterior, donde queremos prevenir que baje demasiado el flujo cerebral. Ahora, ¿qué sucede con la presión arterial en un infarto cerebral? Se sabe que en los primeros minutos o en las primeras horas después del infarto cerebral hay un aumento de la presión arterial. Esto puede ser debido a cosas como el estrés de la hospitalización, pero también a una descarga neuroendocrina debido al infarto cerebral. Y sabemos que conforme pasa el tiempo, poco a poco, la presión retorna a su nivel basal. Acá lo vemos en este estudio inicial, se veía que en las horas, pero en un subestudio de un estudio piloto para el estudio de TPA, vieron que incluso en la primera hora, sobre todo en los pacientes con un aumento súbito, la presión baja por sí sola. Entonces, quizás no es necesario intervenir inmediatamente. Ahora, estos son datos del International Stroke Trial, que nos muestra que extremos de presión, ya sea muy baja o muy alta, están asociados con peor pronóstico. Y ha surgido la duda de que si pacientes con una presión arterial muy alta realmente lo que tienen es que es un marcador de la severidad del infarto, no una reacción a tal. Y algo que sugiere que esto puede ser el caso es este estudio en el que se trataron pacientes con terapia intravenosa de TPA, y en aquellos pacientes en quienes se logró una recanalización, que es en la línea gris clara, hubo una disminución más dramática de la presión arterial en el momento de la recanalización, lo cual quiere decir que la presión alta en el momento inicial puede ser debido a la oclusión en sí y no un reflejo de la patología. Ahora, ¿qué tenemos desde el punto de vista de tratamiento? Como les digo, hay poca información, las guías están basadas en consensos de expertos y hay razones teóricas tanto para disminuir como para no disminuir la presión arterial. Razones para disminuir, como les mencionaba, es bajar el riesgo de edema cerebral, prevenir transformación hemorrágica y quizás prevenir infarto recurrente temprano. También en pacientes con otras patologías quizás es necesario intervenir de una manera aguda. Pacientes, por ejemplo, con estenosis aórtica, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, va a ser importante intervenir. Ahora, también hay razones teóricas para no disminuir la presión, que es prevenir el deterioro de la perfusión cerebral. Ha habido estudios, este es del 2001, es el metaanálisis de Cochrane más reciente, que muestra que realmente no hubo beneficio en los estudios que vieron agentes que bajaban la presión arterial, y ha habido estudios subsecuentes que han sido similares los resultados. Y incluso en algunos estudios, por ejemplo este de nimodopina endovenosa, en el que al reducir la presión arterial hubo un peor desenlace, los pacientes les fue peor, incluso este estudio se tuvo que interrumpir debido a que le iba peor a los pacientes en quienes se disminuía la presión de manera aguda. Ahora, hay algunos medicamentos, como el GTN, que no causa disminución de flujo cerebral, pero sí bajan la presión moderadamente y el resultado fue el mismo en tratamiento placebo. Entonces quizás la elección de agente puede ser importante, no solo decir no se debe bajar, sino que hay que considerar qué agente vamos a tratar. Ahora,
Basado en que hay poca información, la Asociación Americana de Corazón concluye que bajar la presión arterial no conlleva ningún beneficio. No recomiendan bajarla a menos que la presión diastólica sea 120 o más y la sistólica 220 o más. Y está el panel que estableció estos criterios. Les preocupa la evidencia que una baja súbita puede llevar deterioro neurológico, por lo que recomiendan que aquellos pacientes en quienes se decida disminuir la presión debe hacerse de manera moderada. Ahora, la situación es distinta obviamente para pacientes que están recibiendo tratamiento con trombolíticos y nuevamente los guidelines de la Asociación Americana de Corazón tienen criterios muy claros de terapias a utilizar y ahora voy a hablar en un momento más sobre los distintos agentes, pero antes del tratamiento los límites máximos son 185/110. Y una vez que se ha iniciado el tratamiento o en las siguientes 24 horas, los límites son más bajos, 180/105. Pacientes que tienen niveles superiores requieren tratamiento. Y el monitoreo que hacemos es cada 15 minutos por 2 horas, cada 30 minutos por 6 horas y cada hora por 16 horas, que es el estándar. Recomiendan el uso de labetalol cuando es un aumento de presión moderada y en pacientes con uno más alta requieren nicardapina o nitroprusiato sódico. Mañana cuando hable de la presión intracraneana voy a discutir algunos de los efectos de estos medicamentos en cuanto a presión intracraneana, pero estas son las recomendaciones. Esto es difícil de ver, pero es nada más para mostrar que se han utilizado distintos tipos de agentes que se recomienda, y una de las maneras que nosotros utilizamos para asegurar que se dé un tratamiento correcto es el uso de órdenes preimpresas con guías y con lineamientos. Y esto es importante porque no somos siempre nosotros quienes lo ven al paciente, alguna vez puede ser el hospitalista de medicina interna. Entonces, por ejemplo, utilizamos criterios marcados que son los recomendados pacientes no tratados con TPA, sistólica de 220 o diastólica de 120 o arterial media de 130. Aquellos que recibieron TPA tenemos los criterios más bajos y nuevamente podemos elegir distintos fármacos basados en los efectos colaterales que pueden producirse. Entonces, labetalol es algo que utilizamos con frecuencia, pero no podemos obviamente en aquellos con asma o con bloqueo cardíaco, por ejemplo. Hidralazina también se puede utilizar, pero no en quienes tienen enfermedad isquémica severa o disección aórtica. En fin, hay toda una serie de contraindicaciones que nosotros encontramos que esta es una manera útil de tomar decisiones al respecto. Ahora, como les decía, algunos fármacos pueden tener algún efecto beneficioso en la parte aguda del infarto y actualmente se encuentran en estudio. Hay evidencia que sugiere que modificar el metabolismo de la angiotensina puede tener efectos positivos, independientemente de lo que tengan con la presión arterial, quizás porque inducen la sintetasa del óxido nítrico y aumentan el flujo cerebral. Hace un par de años se publicó el ACCESS, que es un estudio de candesartan en pacientes. Es un fase 2 de pacientes en promedio tratados a las 29 horas. De hecho, no llegaron a los 500 pacientes, creo que al final trataron 340 nada más. En quienes tenían la presión moderadamente elevada, la disminuyeron de 10 a 15% en 24 horas. No hubo diferencia en el nivel de qué tan bajo llegó la presión entre el grupo tratado con candesartan y pacientes en el grupo control, pero los pacientes tratados tenían una menor mortalidad y una menor recurrencia al año. No está claro exactamente si esto fue porque trataron la presión de manera aguda o porque si eso tuvo algún efecto independiente a la presión arterial. Hace unos meses presentaron, pero no han publicado, los resultados del estudio CHIPS, que nuevamente tomó 179 pacientes a 36 horas del ictus, que tenían la presión arterial moderadamente alto, utilizaron lisinopril o labetalol, que es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, labetalol o placebo, y vieron que aquellos que fueron tratados con lisinopril o labetalol tenían un mayor aumento de disminución de la presión arterial,
pero una mortalidad menor. Entonces la razón de momios de mortalidad era de 2.2 a los pacientes tratados con placebo. Entonces nuevamente esto es información que sugiere que no podemos ser categóricos de decir no hay que dar fármacos que bajen la presión en el momento, y quizás son fármacos que consideramos como antihipertensivos, pero no están teniendo un efecto antihipertensivo, entonces hay que no quedarnos en esos esquemas rígidos. Hay varios estudios ahora que están estudiando estas ideas también. Está el SCAST, que para abril del 2008 llevaba 1.250 pacientes, el COSAC, que también está reclutando en varios centros, el ENOS, que está viendo efectos de inducir el ácido nítrico, que ha reclutado cerca de 900 pacientes en 11 países. Entonces hay una gran variedad de maneras que hay que, un poco el mensaje es hay que salirnos del esquema rígido de seguir la guía nada más y empezar a ver nuevas posibilidades terapéuticas. Muy brevemente, porque tengo 5 minutos, voy a hablar del uso de agentes vasopresores, y acá un poco hay que ver que no solo nos preocupa este extremo de la curva, sino que también este extremo de la curva. En los pacientes que tienen isquemia cerebral, si bajamos la presión arterial vamos a causar una disminución del flujo cerebral. Los pacientes que en el momento de tener un infarto cerebral agudo llegan al hospital pueden tener hipotensión y es importante buscar la causa. Puede ser debido a causas cardíacas o causas sistémicas o bien a causas de patología cerebral, especialmente los infartos de la ínsula derecha son particularmente importantes en este respecto. En cuanto al manejo de la hipotensión, hay algunos datos que sugieren que quizás estados de gasto cardíaco bajo requieren tratamiento, pero no hay suficiente información en este momento. Ahora, quiero mostrar este estudio de R.G. Hillis de Johns Hopkins porque me parece que es muy interesante y es la base que utiliza ella para diseñar y está llevando a cabo un estudio de agentes vasopresores con fenilefrina en pacientes con una alteración de la perfusión mayor. Entonces, acá vemos que pacientes con alteración de perfusión en el lóbulo derecho, que es este grupo en particular, tienen una negligencia significativa. Les pidieron dibujar esto y esto es lo que dibujaron. Conforme disminuye la alteración de la perfusión, la negligencia es mucho menor. Entonces, este es comparando pacientes con mucha alteración de perfusión con pacientes con poca. Ahora, ellos tomaron pacientes que tenían este problema, que serían los que están en este grupo, los trataron, hicieron que la presión arterial media subiera y vieron que cometían mucho menos errores en la prueba de cancelación de líneas, que es una prueba muy sensible a problemas de negligencia. Y acá hay otro caso también, aumentaron la presión arterial media de 90 a 119 y 33% de errores antes del tratamiento, 0% después del tratamiento. Entonces, lograron una mejoría significativa simplemente subiendo la presión arterial. Y acá hay un caso de un paciente clave en el que a pesar del tratamiento, no hubo cambio en la perfusión y realmente no hubo cambio en cómo funcionaron en ese estudio. Hay múltiples agentes vasopresores con efecto no solo en los receptores alfa que nos interesan, sino en otros que pueden llevar a efectos secundarios. Es importante ver que la fenilefrina realmente no tiene efectos cardíacos, que es importante en el marco del infarto cerebral aguda. Y en una revisión sistémica de la literatura, Mistry y otros, como parte de la preparación del CHIPS, que es el estudio que les contaba, que no solo vio agentes para bajar la presión, sino también para aumentar la presión, recomiendan que la fenilefrina puede ser el mejor fármaco porque es menos probable que cause efectos cardíacos. Ellos consideran que los pacientes que se pueden beneficiar son aquellos que tienen presión arterial sistólica relativamente baja, con hipotensión sintomática, estenosis severa y en la fase temprana y que no tengan ninguna contraindicación al uso de agentes vasopresores. Y los últimos lineamientos de la Asociación Cardíaca Americana consideran que puede haber algunos casos donde pueden emplearse agentes vasopresores, pero no recomiendan la hipertensión inducida en casos
generalizados. Nosotros en general hubo una época que lo estuvimos utilizando, actualmente tenemos la filosofía de que si es un tratamiento distinto, habría que estar metiendo al paciente a algún estudio, entonces estamos tratando de colaborar en estudios en que podamos poner a nuestros pacientes que requieran el tratamiento. Y bueno, esto es una fotografía local. Y bueno, muchas gracias, me encuentro contento de estar en San Luis Potosí. No sé si hay alguna pregunta. Y posteriormente tiene el posgrado de enfermedad vascular cerebral, que lo realizó en la Universidad de Western Ontario. Posteriormente tiene un PhD, una maestría de filosofía en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y su línea de investigación tradicionalmente ha sido relacionada con neuroimagen, tratamiento de la enfermedad vascular cerebral en la etapa aguda y efectos en la perfusión. Actualmente es miembro del staff clínico de la sección de diagnóstico de los Institutos Nacionales de Estados Unidos de Neurología y de Enfermedad Vascular Cerebral. Entonces le pedimos al doctor, por favor, que nos hable de tratamiento de la hipertensión arterial. Gracias, buenas tardes. Un placer nuevamente encontrarme con ustedes. Quiero agradecer mucho a Antonio y al resto de Amevas por haberme invitado a dar una charla nuevamente. Ahora voy a hablar sobre el manejo de la presión arterial y casi todo me voy a centrar en la hipertensión, pero un poco voy a hablar de la hipotensión también en el infarto cerebral isquémico. Y primero, muy brevemente, quiero revisar dos conceptos que creo que son fundamentales para realmente entender cuando hablamos. Por favor, la siguiente plática, que es bastante interesante, es el manejo de la presión arterial durante la etapa aguda de la enfermedad vascular del infarto, del infarto cerebral. Realmente muy importante porque no sabemos qué tan alto o qué tan bajo manejarla. Yo con la siguiente plática del doctor José Merino va a quedar un poquito claro esto. El doctor José Merino es médico egresado de la Ciudad de México, de la Universidad de Anáhuac, tiene un posgrado en neurología y psiquiatría de enlace, realizado en el Colegio Albert Einstein de Nueva York. Cerebral depende de dos cosas fundamentalmente: la presión arterial media y la presión intracraniana o la presión yugular, dependiendo cuál es mayor, típicamente la presión intracraniana. Si en condiciones normales la presión intracraniana es estable, por lo que la perfusión cerebral básicamente va asociada con la presión arterial media. Entonces depende de nuestra presión qué tanta perfusión tenemos. Ahora, afortunadamente tenemos un mecanismo de autorregulación que permite que mantengamos un flujo cerebral más o menos estable de alrededor, para entender las medidas que tomamos, porque como van a ver hay poca evidencia y un poco nos tenemos que basar en un entendimiento fisiológico. Y uno de estos es el principio de la autorregulación cerebral. Como ustedes saben, el flujo sanguíneo cerebral está dado por la presión de perfusión cerebral y el grado de dilatación de las arterias, digamos, la resistencia vascular cerebral. Y la presión de perfusión